Muchachos, si hay algo que vino para quedarse en América Latina después de la elección de ayer en Brasil es la ultraderecha. Nadie puede decir en Brasil que votó engañado. Sabían que votaban a Bolsonaro, sabían a quién votaban. Hay casos increíbles, por ejemplo, el del ministro de Salud de Bolsonaro, el hombre que repartió hidroxicloroquina como si fuera a curar el COVID, el hombre que no quiso tener vacunas o que demoró, que desconfiaba de las vacunas. Ese ministro de Salud fue el senador más votado de Sao Paulo. Y así podemos seguir. La ministra de Género que decía que los nenes tenían que ir de azul y las nenas de rosa también fue electa. O sea, la ultraderecha quedaban por derrotada. Y la ultraderecha de Brasil, que la daban en el orden del 35-37%, Bolsonaro 43,2%. Y ojo que no está dicha la última palabra en la segunda vuelta. Andrés, tu mirada con esto. Bueno, en estas últimas horas Lula como gran articulador se está moviendo rápido, está tratando de cerrar con Ciro y con Tebet, digamos las otras dos candidatos, puede que haya algún arreglo. Yo te diría que más allá del resultado, lo que vengo insistiendo es qué va a pasar con ese resultado. Si en la segunda vuelta electoral llega a ganar Lula... ¿Y si la diferencia es finita? ¿Y si la diferencia está ahí, 1 punto, 2 puntos, en semejante cantidad de gente? Sí, lo que pasa es que los números hoy marcan que a Bolsonaro le faltan varios millones de votos y Lula está mucho más cerca. Pero hay mucha gente que no fue a votar. Sí, pero en general en la segunda vuelta no es que mucha más gente va a votar de la que ya votó, ¿no? Pero yo te digo, más allá de ver cuánto se equivocó Datafolia, que en realidad se equivocó en el número de Bolsonaro, no en el... Había un voto vergüenza. Claro. Vos sabés que hoy estaba escuchando a la directora de Bolsonaro, de Datafolia, y ella negaba el voto vergüenza. Ella hablaba de el movimiento, que es muy interesante para tenerlo presente, el movimiento de las redes sociales y cómo la gente decía, bueno, por supuesto que se defendía, ¿no? Decía, bueno, nosotros no es que estamos anticipando, es una foto en el momento en que hicimos la encuesta y las redes sociales tiene otra articulación, la gente se mueve distinto a partir de lo que pasa en las redes sociales, pero digo, el número de Lula no la pifiaron, el número de Bolsonaro sí. Pero mi visión, Rolando, insisto con esto. Tenemos un presidente candidato que desde hace 2 años le viene pegando a la democracia de su propio país, diciendo que si las elecciones son justas, él va a aceptar. Lo mismo que hizo Trump. Bueno, es el libreto calcado de lo que hizo Trump en Estados Unidos. Por eso, entonces, en esta elección no vimos un Bolsonaro criticando la urna electrónica ni diciendo que iba a haber fraude, porque el resultado lo acompañó. Lo que yo me pregunto no es, yo no temo el resultado, la verdad que gane Lula o Bolsonaro me da lo mismo. Lo que me preocupa es, por lo que viene diciendo el presidente candidato, es qué va a hacer él si gana Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, Diana. ¿Te puedo aportar un dato? Me parece que otro de los desafíos es, gane quien gane, el próximo gobierno de Brasil va a tener que lidiar en el Congreso de la Nación. Con todos estos Porque muchachos. Jair Bolsonaro, además, obtuvo la primera minoría. Todo ese espacio político obtuvo la primera minoría. Y esta polarización que se ve en la votación no se ve nada más en la sociedad, sino que se va a vivir adentro del Congreso. ¿Cómo hace para gobernar un próximo gobierno en Brasil tan importante, con ese país tan diverso, con un Congreso tan dividido? No, y por lo pronto Lula, que entra en escena por izquierda, está corriéndose cada vez más a la derecha. Está intentando demostrar que él es promercado o no. Su candidato a vicepresidente es un señor que se llama Geraldo Alckmin, ¿lo nombré bien? Alckmin. Que es un ortodoxo, un fiscalista. Que fue gobernador de Sao Paulo. Fue gobernador de São Paulo, un defensor del equilibrio fiscal. Acá tenemos algunas de las características. Es crítico del Mercosur, de un Mercosur cerrado. Cuando era alcalde o el hombre que mandaba políticamente en São Paulo, era muy crítico de lo que negociaba el gobierno brasileño, porque lo que pedía era un acuerdo con la Unión Europea, etc. O sea que no es un hombre muy pro-Mercosur. Era una especie de, iba a decir un caballo, pero me parece demasiado. No, es demasiado. Uno de los datos menos subrayados es que en Brasil hay 60 millones de votantes que votan por razones religiosas. Eso es un Claro. datazo. Esperen, no vamos a Brasil. No se sabe si han actuado en bloque, esta vez no fue, pero pueden llegar a actuar en bloque frente a un riesgo afuera. Nos vamos a Brasil, ahí está Cristian Balbo, porque primero para saber
¿Cuáles son las medidas que tomó Bolsonaro que lo hicieron remontar tanto? Por ejemplo, haber logrado deflación, haber bajado la nafta. Sí. Y mientras tanto también la comparativa, ya que anduviste en estos días por ahí, Cristian, ¿cómo están los precios en Brasil comparado con los alocados precios inflacionarios de la Argentina? Muy buena pregunta. A ver, en primera instancia estamos 12 menos cuarto de la noche en San Pablo y fíjense, con mucha tranquilidad, esta es la San Pablo de Bolsonaro. Fíjense lo que son estos rascacielos, lo que son estos puentes, lo que es este bulevar con las palmeras. Una postal muy distinta a la que se observaba en esta zona hace 4 años en el barrio Morumbi. Pero caminemos un poco, recorramos esta San Pablo realmente distinta. Que ahí ganó Bolsonaro. En la cual Bolsonaro obtuvo... Claro, acá ganó con... más del 7% de diferencia con Lula da Silva, cuando se había hablado de un empate técnico. Y el nuevo gobernador va a ser de Bolsonaro. A esta hora de la noche, un lunes. Seis gobernadores ya. Sí, hay balotaje para 6 gobernadores, pero otros 6 ya quedaron para el bolsonarismo, con lo cual esto marca un poco también esta tendencia que se viene dando cuando se presumía, según las encuestas, que han quedado muy defraudados aquí los brasileños con respecto a la tendencia que había de que Lula iba a ganar en primera vuelta, que no se dio así. Ellos no están acostumbrados como nosotros, Rolando, a esta idea de que las encuestas digan una cosa y después ocurran otra. Para ellos fue algo inédito que les haya ocurrido esto. Se sienten defraudados por las consultoras. Y viste que los brasileños cuando les mienten no hay marcha atrás. Pero mira esto, por ejemplo, acá tenemos un taxista. ¿Qué pasó? Las medidas que vos me preguntabas. Bajó el combustible un 30%. Imagínate que mañana en el diario, en nuestros matutinos, aparece, bajó el combustible 30%. Mirá vos. ¿Hace cuánto que fue? Con lo cual, esto fue ahora. O sea, viene a lo largo de este año, pero viene en baja paulatina. Inclusive hubo deflación también en estos últimos 2 meses. Pero acá, ¿cómo anda vos, Tutupom? Sí, tudo bem. Bajó el combustible, más barato, más económico. Tá mais maleável. Sí. Mais maleável o combustível. A ver, se nos congeló un poquito la imagen. Cristian Balbo está en San Pablo, estuvo cubriendo las elecciones. Vos decías que hace más de 2 meses vienen bajando esto. La idea de Bolsonaro fue, acercándose la fecha de las elecciones, empezó a hacer restricciones al precio de los combustibles que venían subiendo, igual que en la Argentina, y lo que estaba pasando en el mundo con el petróleo. Claro. No, pero bajó los impuestos. También. Eso es lo importante. Pero estuvo negociando con no es que bajó los tocó impuestos, los pero precios. negoció con las petroleras para que no bajó subieran. los impuestos. Luego ¿Cómo de se eso, baja es el tema? Él bajó los impuestos. Al combustible. Claro. No, en general también. En general. También Bajó los impuestos en general. En general, Negoció con las ¿Qué petroleras. sería el impuesto a la No es lo mismo ganancia? controlar el precio de la nafta No está que bajar los controlando, hizo un combustibles. acuerdo. Lo que pasa es que el impacto que tiene sobre el IPC, sobre el precio al consumidor, el combustible es fuerte, Claro. sobre todo en una ciudad como San Pablo, y eso logró que 2 meses consecutivos el dato del mes diera por debajo de 0, o sea, deflación. Pero Eso no quiere decir que la inflación en Brasil sea negativa, todavía tienen No. 8 puntos de inflación en el Ahora, año. ojo lo que decía Cristian. A ver, esperen que ahí volvió Cristian. Sí, Cristian, ¿me escuchás? Miren, mirá esta postal, mirá esta postal de San Pablo un lunes casi a la medianoche, en la calle, en la vía pública. Mirá esta gente, está acá tomando una cerveza, bailando. No nos deja de sorprender esta postal en una ciudad que tiene un índice delictivo bastante alto. Vemos permanentemente circular patrulleros. Es decir, la San Pablo de la delincuencia y la violencia existe también, obviamente, en otras regiones. Pero fíjense aquí lo que está pasando un día lunes. Vamos a ingresar para mostrarles lo que es el post... A ver, haceme el índice de cerveza. Digamos, ¿A vení, cuánto la acércate. birra, amigo? De Argentina, vamos a acercarnos, sí. Mirá, acá hay una mesa con... Buenas noches, mirá esta mesa, acá tenemos una... ¿para qué no podemos adentro? Bueno, adentro no. No, derecho de admisión te aplicaron, Sí, Balbo. ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos pasar? ¿Podemos? ¿De Argentina? ¿Podemos pasar? ¿No? Bueno, dice que somos hermanos. Mirá esta realidad, mirá, acá hay gente bailando, por ejemplo. Mirá esta postal. Ayer tuvieron que votar por Lula Bolsonaro. Hay una segunda vuelta. Lo que hemos notado es que vos preguntás, y acá puede haber electores que dieron su voto a Lula como a Bolsonaro. Es decir, la grieta es muy distinta a la Argentina. Ellos conviven en esta lógica de democracia más allá de uno u otro candidato. Esto es lo que hemos observado a lo largo de toda la jornada, Rolando, en el día de hoy. ¿Vos decís que hay menos grieta en la discusión política que acá? ¿En la vida cotidiana? Hay menos grieta, hay mucho menos grieta, hay mucha menos grieta en Brasil que en la Argentina en lo que es el debate. ¿Vos a quién votó? ¿A quién
votó? ¿A quién votó vos? I'm from. I speak just English. No viene, no, turista, es brasileño, enganchate, vos no es justo. brasileño. Yo soy brasileiro. ¿Votaste? Me muero. I don't know what is. ¿Bolsonaro o Lula? ¿Bolsonaro o Lula? Bolsonaro. Sou agrônomo, sou de Goiás, Brasil, o estado que o Bolsonaro, o agro predomina. Ingeniero agrónomo dice que el agro y lo votó a Bolsonaro. Claro. A ver, ¿alguien más? Bueno, esa ¿A es quién votó justamente una José? discusión interesante, porque una de las cosas que dicen los industriales es que estos 4 años de Bolsonaro se favoreció más al agro que a la industria. Gente que votó a Bolsonaro, obrigado, gente que votó Bolsonaro o Lula. Este se quedó colgado. ¿Bolsonaro o Lula? Bolsonaro. Obrigado, Bueno, acá toda gente que en esta noche casi medianoche. Está claro. Mucha caipirinha. Pero